Durante años, el mundo se preguntó qué sucedió realmente detrás de los problemas de matrimonio de Harry y Meghan. Los rumores llegaron y se fueron, las portadas se encendieron y apagaron, pero a pesar de todo, Harry permaneció en silencio. Certero, controlado y leal a la mujer, por la que abandonó a toda una monarquía. Hasta ahora, según fuentes cercanas al príncipe, Harry finalmente ha comenzado a hablar sobre lo ocurrido tras las puertas cerradas de Montecito. Y lo que comparte no es solo doloroso, es devastador, no el drama trivial, no el chisme, la verdadera historia, las partes que nunca pensó revelar, las traiciones que nunca pensó que vendrían de quien creía podía confiarle todo. Y cuando escuches lo que Meghan supuestamente le hizo, hasta qué punto llegó la manipulación, cuán personal se volvió la humillación, entenderás por qué los insiders dicen que esta ruptura no es una separación común. Es un colapso, un incendio controlado, una guerra privada con secretos afilados que herirían a un príncipe. Esta es la verdad que Harry ha llevado y es peor de lo que cualquiera imaginó. Comencemos con el momento en que todo se desmoronó, la filtración que destrozó el último silencio de Harry. Empezó con un susurro, no es un escándalo sobre caridad, valores familiares o deberes reales. No, esta fue la que más dolió. Una filtración tan personal y humillante que incluso los reporteros reales más experimentados dudaron al ver los titulares. Radar Online no se despertó un día sabiendo el medicamento exacto que Prince Harry guardaba en su tocador. Ese tipo de detalle proviene de dentro de las paredes de alguien que conoce el olor de tu champú y la forma de tu rutina. Y fuentes afirman que la persona era Meghan Markle. El momento en que el mundo vio finasterida y minoxidil, los efectos secundarios, hubo una pausa. Estos no eran solo tratamientos para la pérdida de cabello. Estos eran los medicamentos de los que se decía que traían consecuencias que ningún hombre desea publicitar. Cambios de humor, oscilaciones emocionales y, según informantes, problemas de rendimiento que afectan directamente la autoestima de un hombre. La vida médica privada de Harry se convirtió en el chiste de internet de la noche a la mañana. Y no fue solo una filtración descuidada, el lenguaje al respecto era suave. Casi dulces amigos preocupados, susurros de cambios en Harry, sutiles indicios de que la intimidad se había desvanecido por su culpa, pero debajo de esa amabilidad había una espada. Meghan no solo reveló su inseguridad, ella lo enmarcó, lo empaquetó y lo entregó al mundo como un titular a punto de estallar. Para Harry fue una guerra antes de darse cuenta del primer disparo. Una vez que la filtración llegó a los medios, el patrón se reveló rápidamente. Esto no era sobre medicamentos, ni siquiera era sobre el cabello. Se trataba de control, algo que Meghan siempre había comprendido mejor que nadie en la vida de Harry. Esta era la persona que había forjado toda su identidad pública a partir de una narrativa. Tiempo y precisión. Cada instante de su ascenso de Hollywood en enero a duquesa fue diseñado con un instinto agudo para la percepción pública. Cuando el matrimonio comenzó a fracturarse, no gritó, no confrontó. Ella redirigió el foco. Fuentes dicen que ella empezó a preparar el terreno mucho antes de que Harry se diera cuenta. Nunca dijo que se iba. En cambio, le sugirió suavemente a su confidente que algo andaba mal con él, que era distante, diferente. No era el hombre al que se casó. Pequeños fragmentos que, unidos, dibujaron la imagen de una esposa desolada por un esposo que, de alguna manera, la había defraudado. Y los titulares siguieron exactamente ese guión. Meghan era tranquila, pulcra, malinterpretada. Harry se convirtió en el débil, frágil y quebrándose bajo presión. No importaba cuál era la verdad. Lo que importaba era quién contara la historia primero. Detrás de puertas cerradas, Harry no solo perdía su matrimonio, estaba perdiendo la narrativa de su vida. La misma mujer que antes guardaba sus secretos, ahora los usaba como munición. Y cada revelación le recordaba que la privacidad en sus manos no era intimidad. Fue una ventaja antes de la filtración, antes de los titulares, antes de la guerra silenciosa. Su hogar ya había cambiado. Lo que el mundo veía como un cuento de hadas en California se convirtió en un silencioso campo de batalla. Fuentes cercanas a la pareja afirman que tras el segundo hijo, todo se enfrió. No dramático, no explosivo, simplemente frío, el tipo de frío que se instala en una casa como la niebla. La pasión que antes electrizaba sus apariciones públicas se desvaneció tras las rejas. Las noches de cita desaparecieron, la risa nocturna se evaporó. La pareja que antes parecía inseparable ahora. Se movieron como compañeros de trabajo compartiendo una oficina costosa, unidos solo por rutina y responsabilidad. Meghan se sumergió en proyectos de imagen. Cualquier cosa que la mantuviera a ella en control de su imagen pública. Harry se sumergió en la supervivencia, agarrándose a la esperanza de que el calor que sintió alguna vez pudiera regresar. Pero no lo hizo, dicen los allegados. Se sintió rechazada antes de que las filtraciones llegaran a la prensa y a Meghan.
Ella se aburrió, la chispa que impulsó su romance tempestuoso se había apagado, y en lugar de intentar reparar lo que se rompía, se dice que comenzó a planear su salida en silencio, cuidadosamente, igual que planeó todo lo demás, porque en el mundo de Meghan no se deja. Ella se va, y Jarry, sin saber de la tormenta que se gestaba tras él, seguía intentando mantener unido un matrimonio que ya se desmoronaba por dentro. Cuando la gente recuerde este rompimiento, hablarán de las filtraciones, los rumores, la humillación, pero la verdad es que la caída no ocurrió en un solo estallido. Sucedió en etapas silenciosas, deliberado y de años en gestación. Una vez que trazas esas etapas, la historia completa se vuelve incómodamente clara. Etapa 1, la boda, un espectáculo global envuelto en himnos y diamantes. El palacio suspiró, el mundo se enamoró y Meghan entró al foco real con la seguridad de quien ya sabía dónde apuntarían las cámaras. Detrás de la sonrisa de cuento de hadas, fuentes dicen que ya pensaba en plataformas, alianzas, el potencial de marca a largo plazo de convertirse en duquesa. Etapa 2, la luna de miel. Rápida, glamorosa, pero con un frío subterráneo. Meghan supuestamente le dijo a amigos que Harry era pegajoso, emocionalmente intenso, demasiado apegado. Harry creyó haber encontrado a alguien que veía más allá del título, pero no se percató de que ella veía bien el título 3. Después de los hijos, aquí cambió todo. Al llegar el segundo bebé, la casa cayó en un incómodo silencio. Jarry intentó aguantar, pero la calidez no regresaba. Meghan se enfocó en proyectos seleccionados y emprendimientos públicos. Jarry se sintió rechazado, marginado y cada vez más inseguro sobre su lugar en sus planes futuros. Etapa 4. La saga del cabello. Aquí es cuando empiezan las filtraciones, pequeño al principio, luego más agudo. Detalles privados en tabloides. Cada uno erosionando la seguridad de Harry. Para él, fue una violación. Para ella, sus fuentes afirman que fue estrategia. Etapa 5. Los videos. Sin demanda de divorcio, sin declaración pública. Sencilla presión calculada. Meghan supuestamente mostrando clips a amigos selectos. Harry se desmayó, Harry festejando. Harry en su punto más bajo. Cada instante un recordatorio de que ella tenía la mano más fuerte. Cuando la historia de la medicación salió en los medios, el colapso no comenzaba. Ya había terminado. Si la filtración de medicamentos lastimaba a Harry en público, el supuesto cofre de videos lo destruyó en privado. Esta es la parte de la historia sobre la que los insiders murmuran bajito, porque cambia el tono de la tensión marital a algo más oscuro, algo mucho más estratégico. Según múltiples fuentes, Meghan no solo guardó mensajes o correos electrónicos, guardó clips de video de sus momentos más íntimos, algunos inocentes, otros profundamente comprometedores. Harry se desmayó tras noches que preferiría olvidar, Harry tropezando en una fiesta, Harry posiblemente consumiendo sustancias en momentos en que el mundo creía que se estaba recuperando. No se descontrola, incluso videos íntimos que nunca debieron verse por los ojos ajenos. Y el detalle más escalofriante, se dice que mostró algunos de estos clips a amigos, no para pedir ayuda, no para obtener apoyo, sino para demostrar un punto. No fue gritos ni amenazas. Fue un gesto silencioso, el tipo de movimiento que recuerda a alguien cuánta de su vida está en tus manos. Una biblioteca privada de los peores momentos de un príncipe en el teléfono de una mujer que se prepara para irse. Para Harry, esto no era solo ventaja. Fue una cuenta regresiva. Fuentes dicen que él vivió con miedo a lo que podría salir a la luz. Cada discusión, cada distancia en la casa, cada mirada fría traía la certeza de que en cualquier momento podría llegar otro clip a la prensa. Y lo peor, no tenía idea de cuántos eran solo después de que la relación se rompe. La filtración, el cofre de videos, la humillación, solo entonces emerge la acusación más explosiva. Y no aparece al principio de la historia por una razón. Este fue un susurro que surgió en el juego tardío, silenciosamente, cautelosamente, el tipo de rumor que los insiders tratan como un fósforo en un bosque seco. Fuentes afirman que Meghan no llevó a los niños ella misma. Según un presunto informante, incluso un profesional médico confirmó el uso de subrogadas, y aunque el transcrito no ofrece detalles más profundos, las implicaciones fueron sísmicas, ya que en Gran Bretaña la descendencia no es chisme, es ley, es identidad. Si es cierto, es historia, incluso si solo se susurra. ¿Sería una crisis de nivel real? Preguntas que el palacio nunca quiso plantear sembraron dudas sobre la tradición. La legitimidad y honestidad de una mujer que construyó su imagen pública en transparencia y sanación. Para Meghan era otro relato que podía tejer privacidad, salud, trauma, protección,
Pero para Harry, dicen las fuentes, se fue. Tem conmocionó a un hombre que prometió darles a sus hijos la infancia que él perdió, ahora lidiando con la posibilidad de que partes de su historia le hayan sido ocultadas. Fue el último rumor en una larga cadena de fracturas, una que no solo sacudió su matrimonio, conmocionó las bases de la realidad de Harry. Aquí el relato completa su círculo, ya que no era la historia de un príncipe traicionado ni de una duquesa huyendo. Era la historia de dos personas viviendo dos verdades muy distintas hasta que la brecha entre ellas se convirtió en un cañón insalvable. Imagina a Harry, un hombre que abandonó la corona por amor, creyendo haber encontrado la libertad. Un hombre que cambió castillos por el sol de California, títulos por paz, protocolo por pasión, y sin embargo él está aquí despojado de lo que creía haber protegido. Su privacidad, su dignidad, su matrimonio, su sentido de sí. Cada secreto que confió se convirtió en titular, cada vulnerabilidad se convirtió en arma, cada instante privado se convirtió en un rumor a la espera de ser revelado. Y Meghan, en posición ya pulido, avanzando, sus filtraciones, sus recibos, su cuidadosa reinvención, cada uno ganó un recuerdo de una historia que controló de principio a fin. Pues en esta versión de los hechos, ella no luchó por permanecer, ella luchó por ganar. Y al decir, lo haré en el altar, fuentes dicen que no prometía para siempre, ella prometía victoria, el príncipe que huyó del trono para construir una nueva vida. Vea cómo su vida se derrumba y la duquesa, que una vez estuvo a su lado, se aleja sin ser tocada. Narrativa alta, segura. Al final, esto no fue una historia de amor, fue una lección de poder y control. En la verdad no dicha de que quien cuenta la historia la posee, y Harry ahora sabe que incluso sin corona, algunos nacen en una batalla inesperada